A ver qué pasa. No enciende, no enciende el Ahora sí, micrófono. Ahora sí, adelante. buenos días Álvaro y buenos días Radio Escuchas. La verdad es que, ¿qué más quisiera yo que el temor que nosotros teníamos, justo con el sentido de prisa para presentar el informe, no hubiéramos tenido razón? Nosotros, cuando tomamos la decisión de hacer el informe desde la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y con la alianza con Jóvenes Unidos por la Educación, nos dimos cuenta que había un patrón y una tendencia increciendo, que esto está ocurriendo desde hace muchos años, pero obviamente con el advenimiento de la tecnología, con la posibilidad que haya cobertura por parte de los medios de comunicación y además las redes sociales, nosotros pudimos darnos cuenta de una tendencia. De hecho, Álvaro, esto ha ocurrido 3 meses seguidos. Esto pasó en agosto, en septiembre y ahora en octubre. Y lo más dramático es que son niñas. Todas son niñas. Y todos son, salvo una que tenía más edad, que tenía 14 años, que fue en el área de trinchera, todas son niñas más bien pequeñas. Entonces, yo siento que esto es un tema que no es menor. No quiero ni siquiera que pase por la mente de nadie que nos escuche, incluidos los funcionarios, que esto tiene un ápice de politiquería. Esto es un estudio técnico que habla de una realidad tristísima y que viene desde hace 25 años. De hecho, nosotros estuvimos verificando la información que teníamos sobre todas estas incidencias y ya en 2018 Jóvenes Unidos por la Educación había hecho un comunicado que ustedes pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram, en donde les decía, por favor, señores, hagan internados, por favor, hagan calendario diferenciado, por favor, hagan todo lo necesario con infraestructura y demás para evitar estas tragedias. De nuevo, en 2024 se hizo exactamente lo mismo. Se hizo en la administración Varela, se hizo en la administración del señor Cortizo y ahora se repite. Pero ahora ya con un estudio técnico, donde lo que se hace es aportar y que se entienda que es un aporte. ¿Por qué? Porque nos tomamos el trabajo de no solamente la identificación de las víctimas a través de los medios de comunicación y poder verificar que en efecto había ocurrido, sino georreferenciar en dónde había sido estos incidentes. Y cuando vemos, nos damos cuenta que la mayoría de los incidentes, y no es que no ocurran en otras áreas de la comarca, pero tienen que ver con el río Cricamola, tienen que ver con sus afluentes, y son niños que en un 60% son niños entre 4 y 12 años. Y el otro 20% son niños entre 13 y 17 años. Y casos de profesores y de adultos también. Aquí estamos hablando, y es parte del documento, de la existencia de un conflicto entre el derecho a la vida y el derecho a la educación. O sea, no puede ser. Así es, Álvaro. Es que aquí es que yo creo que es importante y qué bueno que me lo mencionas y lo traes a la mesa. ¿Por qué se hizo el estudio? Aquí no se ha hablado ni nos hemos metido, cosas que no descartamos, ojo, de hacer un estudio del estado de las escuelas en la comarca. Eso es otra cosa. Del estado de la calidad de la educación, si los profesores van o no a dar clases, en qué condiciones están, cómo están las aulas, hay laboratorio, no hay laboratorio, cuál es la incidencia de no tener en muchos sitios de educación intercultural bilingüe. Nosotros no nos metimos en nada de eso. Nosotros estábamos viendo que había una conculcación de derechos humanos, el derecho a la educación versus el derecho a la vida. Y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, cada vez que un niño va a la escuela en la comarca y tiene que cruzar un río, está tomando una decisión. Y esa decisión es, yo quiero acceder a mi derecho a la educación, pero en este momento yo también estoy arrendando mi derecho a la vida cuando yo cruzo un río.
cuando yo cruzo una quebrada. Y no solamente es por no tener puentes, porque también hay un problema de alerta temprana y de tomar decisiones. Porque si sabes que hay un huracán dando vueltas, de pronto lo correcto es la medida preventiva, porque son áreas vulnerables climáticamente y que el cambio climático no está ayudando. Entonces, precisamente, y yo me preguntaba, oye, los dejaron ir de la escuela, de pronto había que dejarlos en la escuela y no dejarlos cruzar el río. Entonces son cosas que son más profundas y es por eso que se hace el estudio y entender que estamos violando sistemáticamente la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la Constitución Nacional y por supuesto también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, y aquí estamos hablando, Nivia Roxana, de gente que vive en extrema pobreza. Un alto porcentaje de la población o la mayoría de la población que vive en estas regiones del país. Niños que tienen que ir a la escuela descalzos, caminando en el lodo, cruzando ríos en piraguas y sin un adulto en estas pequeñas embarcaciones, ellos mismos, porque lo hemos visto en imágenes que nos llegan desde esos sectores. Esto realmente en un país con un presupuesto, con presupuestos, para decir, de 35.000 millones de dólares, de 32.000, de 34.000 millones de dólares, ¿es congruente, Nivia Roxana? Yo pienso que parte del problema, y por eso nosotros estamos aportando datos, nosotros lo que hemos notado es que aquí se hace política pública. No estoy hablando de esta administración, porque no quiero que nadie lo tome personal, porque a veces las personas toman las cosas de manera personal. El gran defecto de Panamá es que no ha aprendido a hacer política pública utilizando data, utilizando elementos de juicio objetivos. Y a veces los análisis son muy cortos, de mucha miopía. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una situación. Nosotros necesitamos un diagnóstico del estado de las escuelas en todo el territorio nacional. Y con ese diagnóstico, entender si siquiera tienen servicios públicos, si tienen agua, si tienen una acometida eléctrica suficientemente robusta para poder tener, por ejemplo, computadoras, si tienen electricidad, si tienen saneamiento. Hay un montón de escuelas que no tienen baños como debiera ser. Hay unas que están en unas condiciones francamente infrahumanas. Y por supuesto si tienen internet, porque esa es la otra. Se habla de internet, pero se habla de internet que solamente tiene la dirección del plantel y según el salón de cómputo. Ahí está el internet. Entonces necesitamos ese diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico de la propia infraestructura de la escuela. Y con base en un diagnóstico técnico, no lo que nosotros creemos, empezar a hacer una política pública de equiparación de oportunidades para tener escuelas dignas. El tema de las escuelas dignas es primero lo que te acabo de decir, pero también concomitantemente lo que se llaman escuelas seguras. Y para las escuelas seguras, tú tienes que asegurar el derecho a la educación. ¿Qué significa eso? Las escuelas tienen que estar accesibles, asequibles, lo que ofrecen debe ser adaptable y aceptable. Eso es lo que dice básicamente toda la literatura que tiene que ver con el derecho a la educación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las escuelas no son accesibles. Entonces, sí es un tema que el ministerio tiene que ver de manera interinstitucional, por supuesto, porque no es un ministerio que le corresponde hacer puentes, pero sí vincular a los que hacen puentes con la necesidad de que hay una confluencia masiva de menores de edad en un sitio que requieren un medio de acceder a la escuela seguro. Eso sí se puede hacer. Entonces, sí, estamos hablando de una visión integradora y también, por supuesto, un trabajo en equipo. Casualmente, en el informe se habla hasta de cuánto se necesitaría para invertir para la construcción de un número específico de puentes
para que estos niños puedan movilizarse. Háblame de esa parte, Nidia Roxana. Con muchísimo gusto. Mira, nosotros, primero que todo, este tema de los zarzos, vamos a hablar de los zarzos, porque aquí tienen toda una historia con los zarzos. Primero, hubo un programa en la administración Varela que se llamó Zarzos de Esperanza, por motivos desconocidos, y yo soy la primera en criticarlo. Los materiales se compraron, pero no se ejecutó. Y todo quedó y eso hay un reportaje de un medio que lo presentó y lo denunció en 2022 en el área de la UTP en Chiriquí. Eso es una cosa. Después, en la administración consiguiente, no se hizo nada con los materiales. Los materiales están, es para colocar los puentes. Y obviamente ahora toca la responsabilidad, porque resulta que estamos en una administración que tiene las riendas del Estado hasta que haya un cambio después de una elección. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero habían prometido 8 zarzos para 2025. Los 8 zarzos no han sido construidos. Esos 8 zarzos son vitales. ¿Por qué? Porque según el estudio, según lo que nosotros vaticinamos, si eso no se hace, de aquí a 5 años vamos a tener entre 20 y 25 fallecimientos adicionales. Y yo aborrezco en este caso tener razón, porque nosotros estábamos desesperados por presentar el estudio. Y 5 días después ocurre la tragedia de una niña de 5 años y una niña de 8 años. Una niña de parvulario y una niña de primer grado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de hecho, Álvaro, todos los incidentes que han ocurrido este año son de niñas. Son niñas, que eso es muy grave. Reitero esa información. Y por el otro lado, si se construyen los 8 zarzos y se toman algunas medidas, que voy a mencionar cuáles son. Primero, ¿no?, medidas preventivas para poder dar aviso cuando hay estas situaciones de cabezas de agua. Que se entienda por qué hay problemas de cabezas de agua en la comarca. Debido a que es atravesada por la cordillera, la comarca tiene ríos cortos y caudalosos que son proclives a ser cabezas de agua. Entonces, eso es una realidad que tenemos en la comarca. Así que si se hacen los 8 zarzos, nosotros pensamos que se pueden disminuir los casos de 50, en un 50 a un 60%. ¿Ok? Pero con un sistema de alerta temprana, con un incluso entrenamiento en todo lo que significa rescate acuático y primeros auxilios a la población, incluso con planes para que la propia escuela implemente con los educadores, con los adultos, y darles instrucciones claras a los niños de qué hacer y de qué no hacer. Y por el otro lado, un sistema de radios comunitarias. Nosotros tenemos como fundación y apoyando a Jóvenes Unidos por la Educación, en este momento, un acuerdo firmado con Senacid, con Infoplaza, y ese acuerdo es para construir una Infoplaza en Hato Juli, Distrito Mironó. Pero ¿cuál es la idea? Que no solamente tenga tecnología, sino que tengan drones, que puedan tener drones de búsqueda para poder hacer este trabajo mucho más rápido y también para propósitos predictivos. Y el último escenario es que se construyan 12 zarzos, ojalá más, por supuesto. Y ya te digo, con esos 12 zarzos debemos tener una disminución entre 90 y 95% de los decesos, tomando en cuenta todas las otras medidas que hay que llevar adelante. Hay comentarios en las redes cuando se habla de este tema, de personas que ignoran por completo cómo es la vida en estas comunidades y te dicen, ¿quién los manda a cruzar esos ríos? ¿Por qué no van con el papá y la mamá? ¿Dónde está el papá o dónde está la mamá? Me gustaría escuchar usted, su punto de vista, ustedes que hicieron este estudio, que conocen del tema, que han logrado tocar precisamente la pobreza, la condición de vida en que le ha tocado vivir a esta gente. A ver, vamos por el principio. Empecemos por el principio. Primero, para que se tenga claro, estamos en un área del país sumamente montañosa.
las distancias son enormes. De hecho, el 78% de la población en la comarca Nove Bugle es pobre, pero 9 de cada 10 son pobres multidimensionales. Es muy difícil que los padres se puedan desplazar porque estamos hablando de desplazamientos de 5, 6 y hasta 8 horas de ida y de vuelta. Wow. Estamos hablando de cosas mucho más grandes, en donde tenemos a niños enfrentados a esa situación, que se tienen que tomar otras medidas. Si ya se sabe esto, nosotros podemos pensar en internados para tenerlos todos juntos a los niños y no arriesgarlos a esto. De hecho, hay un experimento en la comarca, hablemos de, en el lado Bugle de la comarca, la escuela El Peñón, que es extraordinaria. Uno entra por el lado de Veraguas y ves a esta escuela que tiene incluso áreas muy dignas para los profesores y utilizan paneles solares. Yo he estado ahí, conozco la escuela. Por el otro lado, entender que en efecto no son las condiciones, la persona que te opina de eso cree que es alguien, o sea, creo que es alguien que de pronto piensa que es un área urbana o un área en el interior en donde estamos hablando de distancias cortas. Eso no funciona así. Estamos hablando de distancias muy largas porque las propias escuelas están dispersas. De hecho, yo tengo alumnos que se han graduado de la secundaria con 22 años y tú le preguntas, ¿fuiste repetidor? Y no, nunca repetí un año. ¿Por qué? Porque no había el tramo escolar que seguía. Y si no, tenía que caminar 10 horas todos los días de ida y 10 de vuelta. No hay oferta escolar. Y eso también es una conculcación al derecho a la educación. Entonces es mucho más complejo, mucho más difícil. Tenemos una brecha territorial importante. Tenemos una brecha de inversión en la comarca. Lo que se invierte en la comarca es mínimo comparado a lo que se invierte en otras áreas del país. Y en especial Panamá se enfoca en inversión en el eje transísmico Panamá-Colón. Pero de hecho las provincias y las comarcas requieren muchísima inversión también. Uh-huh. O sea, el tema es sumamente complejo, pero creo que hay que empezar y no hemos empezado, porque estás hablando de varios informes, de varios llamados de atención que han hecho ustedes de buena fe, de buena voluntad, de 3 gobiernos que han pasado y seguimos en lo mismo y cada día muriendo más niños. Es que precisamente el estudio se hizo para hacer un llamado de atención, porque aquí en Panamá todo es anecdótico. Las personas te dicen, pasó esto, oye, nos vamos a olvidar mañana, porque todo es el tema de moda. Esto no es un tema de moda, esto es un problema que viene desde hace un montón de tiempo. Como ellos están allá, nosotros no nos enteramos. De hecho, como ha cambiado la forma en que se entrega la información, antes jamás lo hubiéramos sabido si no hubiera habido un video como el del profesor, llevando, y que ha conmovido tanto, el cadáver de una de las niñas. Entonces, y si te fijas, no había una autoridad de SINAPROC, era la comunidad actuando, observa. Entonces, lo que estamos viendo es que esto va a ir aumentando. Entonces tenemos que tomar las medidas y nadie lo debe tomárselo personal, porque esto es parte de la descripción de los puestos de trabajo de cualquier funcionario. Los señores del SINAPROC tienen que estar viendo a ver qué se hace y cómo se hacen las medidas preventivas y cómo llegan sus mensajes a las comunidades. Ese es su trabajo, de que lleguen a las comunidades. El Ministerio de Obras Públicas, garantizar una red que sea confiable para que, si no tienes carreteras, estamos hablando que la información que nosotros tenemos es que la comarca tiene 280 kilómetros de carreteras, que no es nada, porque es enorme. Bueno, hay que pensar cómo vamos a hacer con la comunicación vial. Si estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, también tenemos que ver las condiciones de estas familias para ver cómo se les puede colaborar o cómo se les puede guiar para que esos niños puedan ser llevados hacia adelante de una manera diferente. No solo, yo no sé si tú te diste cuenta, pero ayer hubo una tragedia en la comarca también, en un sector que se llama Batata,
que un niño de 4 años quedó, lo encontraron ahogado en una letrina que estaba en construcción. O sea, aquí hay que cuidar a los niños. El tema de cuidados tempranos es uno de los problemas más graves que tenemos en Panamá, y eso lo demuestra nuestro índice de pobreza multidimensional, que en realidad cuidados tempranos, recreación y educación en los niños pequeños en Panamá es un problema y es una deuda pendiente que tenemos como sociedad. Y entonces, por el otro lado, el Ministerio de Educación tiene que establecer protocolos, y nosotros lo que hemos pedido es que se declare una urgencia territorial, una emergencia territorial, y que se suspendan las clases, y que mientras se construyan los ARSOS, se esté dando clases a través de módulos, a través de otro tipo de intervenciones, pero no arriesgar a un niño más, porque no puede ser. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que no se tenga conciencia, a veces como no estamos en territorio, no entendemos como ciudadanía, y por eso te hizo el comentario de buena fe también, el radio escucha. No entendemos cómo es la situación allá, es una situación precaria, es una situación complicada y es una situación de desidia de décadas por parte de las autoridades también. Alguien me escribe y dice, me reservo el nombre, en la comarca las familias viven en caseríos, no tienen sentido hacer grandes escuelas y que los niños tengan que caminar. Deben ser escuelas multigrados, telebásica, con los mejores docentes. Pero el negocio aparentemente es construir edificios. Es que hay muchas alternativas. Si hubiera internados también, sería importante. Miren, yo conozco de casos de diferentes niveles en la comarca, diferentes niveles educativos, que están ofreciendo los tramos escolares, están ofreciendo los bachilleratos, no tienen un laboratorio, no tienen las instalaciones básicas, pero nosotros no nos metimos en eso, Álvaro. Nosotros lo único que estamos pidiendo en este momento, al menos ahora, por favor, la infraestructura segura para llegar a la escuela y asegurar el derecho a la educación. Que no pongamos en la balanza el derecho a la educación o el derecho a la vida. Eso es lo que estamos pidiendo, y estamos haciendo un llamado de atención muy formal, muy técnico, no político, ni politiquero, mucho menos. No queremos molestar a nadie, no queremos importunar a nadie, pero resulta que cuando uno es funcionario va a tener que resolver. Y eso es parte de las obligaciones que se tienen. Porque, nuevamente insisto, aquí hay violaciones a normativas nacionales e internacionales. Bueno, un mensaje final, Nivia Roxana, un llamado, un mensaje en este momento en que el país está de duelo. El país mire, por la yo le muerte voy de a estos decir niños. una cosa. Cada vez que nosotros perdemos un niño, por las razones que sean, cada vez que nosotros perdemos un joven por violencia, que también es la causa de muerte más alta en Panamá, es la violencia en los jóvenes. Nosotros debiéramos sentir vergüenza, porque como país les estamos fallando. Yo no estoy de acuerdo en que miremos a otro lado y que a nadie se le ocurra decir, yo voy a hablar en términos que no son los míos, esos indios les gusta estar allá. Eso no es cierto. Son tan panameños como tú y como yo, Álvaro. Son personas capaces que merecen oportunidades, que los tenemos que incorporar a nuestro imaginario colectivo, que nos enojamos si cierran la vía, pero no les damos opciones. Entonces nosotros que estamos acá, gente que hemos tenido la oportunidad de saber del poder transformador de la educación, tenemos que darles esas oportunidades de hablar por los que no tienen voz. Por eso se hizo este estudio. Y se va a dar seguimiento a qué ha ocurrido y qué no ha ocurrido. Porque al final, y es un clamor ciudadano, nosotros qué queremos como ciudadanos, que este sea un país de paz, un país institucional y un país en donde las oportunidades no se reserven para unos cuantos. Yo quiero presentarte un video rapidito para un análisis muy breve de este informe que se publicó ayer. Este joven que vamos a ver se dedica precisamente a buscar estadísticas, publicarlas, y ayer me llamó la atención esta que dice el mejor rendimiento escolar en Latinoamérica, y Panamá no está nada bien parado en esta estadística. Vamos a ver
el video, Miguel, apenas lo tenga, para que lo presentemos y Nivia me dé su opinión al respecto en esta lista de países de América Latina. Adelante, por favor. Mejor rendimiento escolar en Latinoamérica. Interesante. Es tomando en cuenta el acumulativo entre matemáticas, ciencias y lecturas, y mientras más alto el número, mejor. Empezamos con el que está más abajo de la lista presentada, lamentablemente República Dominicana. ¡Ay, mi país! ¡Qué dolor! Con 1050 puntos. ¿Cuándo será que subimos? Paraguay también abajo con 1079 puntos. Vamos a poner a esos muchachos a leer más, mi gente. En el medio tenemos a Panamá con 1137 puntos. Y si no le controlamos esto a los muchachos, no leen. Argentina en el medio con 1185 puntos. ¿Qué está haciendo usted al respecto para que esos muchachos suban más? Brasil en el medio con 1192 puntos, mejorando un poquito. Y Colombia con 1203 puntos. Yo sé que el próximo año o evaluación van a estar en el top 5. Ahora el top 5. Empezando con Perú, 1207 puntos. Bien por ellos, me alegro. En el cuarto lugar, Costa Rica, 1211 puntos. Pura vida, por eso que los muchachos lean más, es vida. Y la matemática también. Yo era malo, pero me fajaba. México, 1220 puntos. Siempre en el top en cuanto a la educación. Me alegro por ustedes. Casi en el primer lugar, con 1274 puntos, Uruguay. Y dígame cómo usted hace para obligar a los muchachos, si se puede decir así, a estudiar más, Dios mío. Antes del primer lugar, te pido me sigas si te gustan los datos interesantes sobre Latinoamérica y los latinos aquí en Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, tienen un 1468 puntos que lo posicionan muy por encima de nosotros, lamentablemente, pero seguimos luchando. Y en el primer lugar de Latinoamérica con 1304 puntos, Chile. ¿Qué hace usted como chileno para mejorar la calidad de la educación y desempeño de sus hijos? Cuídense mucho, comparta esto. Bye. Estamos por ahí abajo, Nivia Roxana. No, pero si yo te lo hubiera podido decir sin que me pongas eso, si yo estoy clarita. Yo estoy clarita, yo sé dónde estamos. Yo estoy clarita dónde estamos. Si ese es el problema, ha sido el debate de años. Nosotros, cuando comparamos nuestro Producto Interno Bruto y hacemos la correlación con los puntajes en las pruebas internacionales, nosotros tenemos el problema que estamos teniendo resultados similares a Nicaragua. Y Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. Y de hecho, si es correcto, estamos República Dominicana, por supuesto Paraguay, y después viene Panamá. ¿A quiénes nos debemos parecer? Si es por el Producto Interno Bruto, es a Chile, porque tenemos el Producto Interno Bruto más alto de América Latina, siempre bordeando. ¿Y a quiénes nos debemos parecer? A Uruguay, a Costa Rica, porque tenemos una población similar y nuevamente productos internos brutos muy similares. Panamá invierte mucho y el producto es muy malo. ¿Por qué es malo el producto? Esa es la gran pregunta y tiene que ver con algunas cosas que se han dicho. Hay acuerdos como el Compromiso Nacional por la Educación. Nosotros tenemos que descentralizar la educación rápidamente, porque parte del problema es que las decisiones todas se toman en Cárdenas y se toman tardíamente y las escuelas no se responsabilizan de la calidad de la educación en sus centros educativos, que tenemos que hacer que se responsabilicen. Por supuesto, la gestión administrativa de los recursos para que llegue todo a tiempo a las escuelas como corresponde, la formación docente y no solamente la formación inicial, sino la formación en el servicio, seminarios, actualizaciones permanentes al educador y no solamente en lo que concierne a la parte disciplinar, o sea, enseñarles matemática, español. Tenemos que enseñarle también todo lo que significa aprendizaje socioemocional, técnicas y metodologías de enseñanza. Por el otro lado, necesitamos sistemas de información. No podemos seguir haciendo educación basada en lo que nos pasa por la cabeza que pudiera ser bueno, aunque tengamos la mejor de las intenciones. Necesitamos data dura, por eso nosotros presentamos estudios, porque esos son fuentes fidedignas, eso es muy importante. Y por el otro lado, y no menos menor, hay que hacer algo fundamental, que es proteger las trayectorias escolares. Nosotros hicimos un estudio como FUDESPA, y no es el motivo de esta entrevista, pero te lo tengo que decir, creo que es lo correcto, compartirlo con la radio audiencia, en donde nosotros, cuando hubo los cierres,
nosotros ya dijimos que por cada 100 días perdidos de clases presenciales, Panamá enfrenta la creación de una cantidad de ninis enorme. Estamos creando 1.000 ninis por mes en Panamá. La degradación de la posibilidad del ingreso a un empleo formal. Ya estamos, antes los jóvenes estaban en 52% de ingreso a mercado laboral informal, ahora está en 60%. Y se ha degradado su capacidad de crear valor en sus salarios. De hecho, un joven gana alrededor de $40 menos que una persona adulta. Y por último, y no menos importante, con la crisis del cierre, se calcula que 25% de su ingreso a lo largo de su vida ha sido cercenado. Y no hemos hablado del impacto disruptivo de la inteligencia artificial, por supuesto, de la tecnología en el mundo del trabajo. Entonces, tenemos que hacer cosas y tenemos que hacerlas bien. Ya se sabe que hay que hacer, ya hay acuerdos nacionales. Aquí lo que necesitamos es que haya coherencia, consistencia y que cada uno se escuche. Cuando los panameños nos escuchemos entre nosotros y no solo hablemos de manera unidireccional, Panamá va a ser un mejor país. Y por ahí anda el fuerte rumor, y cada día con más fuerza, de que hay gente tratando de que la rectora del ICSE renuncie. Parece que hay gente en el poder que no está muy contenta con la rectora del ICSE. Imagínense en qué va a resolver eso los problemas del país. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que el ICSE funciona. El 80% de los muchachos que salen del ICSE son empleados. Llegan de inmediato al mercado laboral. Entonces, por favor, que lo que funciona no me lo toquen. Sí, exacto. Pero así andan. Yo solicito que lo que funcione no me lo toquen. Y que esto no es nada personal, no es que a mí alguien me caiga bien o me caiga mal. Uno tiene que seguir adelante con las personas que hay. Panamá se construye con todos, nadie sobra. No se construye con los amigos, se construye con todos los panameños. Así es. Gracias, Nivea Roxana, que tengas excelente día. Igualmente, gracias por el espacio. Igualmente. Gracias. Chao. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Estamos aquí en Noticias 180 Minutos.